¿Qué tal, amigos? Es Tiempo de Ciencia, es 2014 y estamos ya casi entrando al sexto año consecutivo en el que el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste está, gracias al gentil patrocinio de este Instituto de Radio y Televisión, en su hogar puntualmente. Ahora en nuestro horario todavía más cómodo, más agradable para toda la familia porque estamos a las 4:30. Qué bueno, de sobremesa la ciencia hace comprender el mundo mejor. El día de hoy vamos a hablar del mundo pequeño, del gran mundo pequeño. Déjeme decirle, salimos a la calle a preguntarle a nuestra sociedad, ¿sabe qué son los microorganismos? Y vea lo que nos respondieron. Biológicamente son organismos muy pequeños. Son organismos muy pequeños, de micras de tamaño, que se pueden ver con un microscopio o con algún instrumento óptico. No. ¿Sabes No. o no sabes? No. ¿No? Sí, son organismos, como lo dice, pero del diminuto tamaño. Sí. Pues son organismos microscópicos que, bueno, en este caso pueden encontrarse en cualquier parte del medio. Pues son diminutos, tienen que ver con un lente especial en el microscopio, es la característica que les da micro. Microorganismos son seres pueden ser unicelulares o multicelulares, ¿no? De pequeñas dimensiones, ¿no? Con lo que están conformados. Tenemos dentro, por ejemplo, los organismos nosotros, ¿no? Que pueden ser las bacterias, virus. Los microorganismos son seres de una dimensión muy pequeña, muy ínfima, que se pueden ver a través de un microscopio y pueden ser dañinos o beneficiosos dependiendo de qué tipo de organismo sean. Pues sé que son la parte muy importante de la composición de la vida y que hay que utilizar microscopios para poder tener acceso a ver una parte muy pequeñísima de los microorganismos. Son los seres microscópicos. Y yo para eso tengo la gentil presencia del doctor Alejandro López Cortés. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, muy amables por esta oportunidad que nos dan para difundir el conocimiento que generamos en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Qué bueno, doctor. Fíjese que hablábamos, le digo a nuestro auditorio, le hablábamos hace rato de los tiempos, de la historia de la ciencia y trataba yo de acomodar un poco las ideas, doctor, porque me fascina pensar que este país ha remontado en 100 años un montón de cosas, entre ellas el desconocimiento de un mundo como la bacteria. Sí. Y porque su trabajo lo vamos ahorita a ir descubriendo poco a poco. Hace 100 años en México más o menos empezaban estos estudios, ¿no, doctor? Sí, en las instituciones de salud fue las primeras que se interesaron en el estudio de este mundo de microorganismos que solo son apreciados con el uso de microscopios. Y la razón es que son los agentes causantes de enfermedades y como vamos a ver en la actualidad ya no solo son concebidos como agentes patógenos, sino que va a haber una infinidad de organismos que pueden ser utilizados para otros propósitos. De hecho, sin saberlo en la antigüedad, los macedonios y los egipcios ya producían bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino que aparece en las escrituras de la Biblia y pues eso nos habla de que ya tienen un conocimiento del proceso fermentativo. Entonces como procesos ya sabíamos qué sucedía, pero lo que no sabíamos era quiénes eran los responsables de esos procesos y a principios del siglo XVII con Leeuwenhoek reconocemos a estos organismos, después con Pasteur sabemos que son activos y hasta principios del siglo XX comenzamos a asociarlos con enfermedades, los trabajos de Robert Koch en relación a la rabia y en relación a otros padecimientos que suceden en animales y en humanos. Luego viene el mundo de las vacunas, en fin, la medicina empieza a optar por curar esta acción de las bacterias, mientras que investigadores como usted, casi en 40 años, 4 décadas, y en usted hace más de una seguramente, enfocó sus baterías a tomar a estos microorganismos y ponerlos a chambear para bien de la humanidad. Sí. Platíqueme cómo una bacteria puede ser llamada a cuentas para trabajar a favor de la vida. Muy bien. Las bacterias las concibo como pequeñas fábricas debido a que pueden ser administradas las materias primas para que generen sustancias o productos de nuestro interés.
En la actualidad nosotros estamos trabajando con un grupo de organismos que pueden producir metano, que es un tipo de combustible. Es un combustible amigable para el ambiente y se puede sintetizar, se puede formar por estos grupos de organismos a partir de dióxido de carbono, que es un gas, y de hidrógeno. Es una manera de cómo pueden producir metano estas bacterias. No obstante, tienen estas bacterias otras maneras de producir el metano, este combustible. Pueden utilizar materia orgánica. Materia orgánica como pueden ser aminoácidos, como pueden ser algunas sustancias que les llamamos metilaminas, que son también relacionadas con los aminoácidos, pero que tienen un grupo metilo, un grupo de carbono e hidrógeno que le da este nombre y que también sirven como sustrato para producir metano. Es decir, estos diminutos seres lo que hacen es procesan esos dos elementos fundamentalmente. Sí. ¿Me puede repetir cuáles son? Son el dióxido de carbono e hidrógeno. Y lo metabolizan y ellos generan energía. Tienen un sistema de catalizadores que en bioquímica les llamamos enzimas. Son proteínas que van a modular las reacciones químicas donde los sustratos son dióxido de carbono e hidrógeno, una serie de eventos enzimáticos, de eventos químicos que resultan en metano. Ese es un ejemplo y así podríamos referirnos a otros ejemplos. Tenemos también experiencia en la producción de hidrógeno que es otro tipo de combustible, también en la generación de enzimas que pueden degradar la materia orgánica y así podríamos hablar de varios casos. Y yo pensaría ahora mismo en dos caminos sobre estos trabajos de investigación. El primero tendría que ver, una primera gran pregunta, sería, ¿todas son iguales? ¿Cómo se clasifican? Sería una pregunta. Y luego, ¿en qué cantidades se trabajan? ¿Cómo se organizan? Muy bien. El conocimiento de cómo clasificar y organizar a esta gran diversidad de microorganismos ha variado históricamente y es en función a las tecnologías que han estado disponibles. Entonces empezamos conociendo a este mundo a través de los microscopios y las estudiábamos, todas las caracterizaciones eran de su morfología y así nos atrevimos a hacer los sistemas de clasificación como humanidad. Después se desarrolló la bioquímica y la fisiología y entonces caracterizamos las composiciones químicas y los comportamientos ante ciertos factores como la temperatura o la salinidad o el pH y también hicimos un sistema de clasificación de tal manera que reconocemos halófilos y no halófilos, marinos y edáficos, o sea que viven en los suelos. Y en la actualidad el desarrollo de una ciencia que se llama biología molecular, que estudia los ácidos nucleicos, esta molécula que ya es muy popular en el ambiente que se llama ADN. ADN, que todos hemos hablado y escuchado sobre. Ya es muy común en el lenguaje. Y esta molécula de ADN que codifica la información de un organismo, las características de un organismo, es la que usamos para poder hacer los sistemas de clasificación modernos. Hoy reconocemos 3 grandes grupos de organismos. Los términos son un poco técnicos, pero vale la pena que la gente comience a aprender de ellos. A ver, y entonces hablamos del grupo bacteria, el dominio bacteria, el dominio arquea, que es un grupo muy semejante a bacteria, pero que en términos de las características genéticas del DNA son completamente distintos. Y tenemos el otro grupo que es eucaria, que incluye plantas, animales y hongos. Y entonces en la actualidad los sistemas de clasificación reconocen 3 grandes grupos denominados dominios y repito, son bacteria, arquea y eucaria. Qué fascinante, doctor. Ahora en este 2014 usted tendrá suficiente tarea para abordar. ¿En qué está trabajando? En estos grupos, ¿en qué está trabajando usted? Bien, repito que tenemos experiencia con este grupo de bacterias arqueas metanogénicas que producen metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. Estas las hemos encontrado en lo que denominamos ambientes extremos hipersalinos. En el estado de Baja California Sur se caracteriza por encontrarse una de las salinidades más importantes del planeta, que es exportadora de sal, Sociedad Anónima. En el sistema de estanquería de esta empresa, en los fondos de los estanques, debido a las altas salinidades, se desarrollan exclusivamente microorganismos.
No soporta ninguna otra forma de vida que no No sea un soporta microorganismo. ninguna otra forma de vida. ¿Y por qué sería tan útil aprender el funcionamiento de esos microorganismos, doctor? Sí, estos microorganismos, debo de mencionar que son los representantes modernos de las formas de vida más antiguas del planeta. Entonces, voy a dar algunos datos que deben de ser muy significativos. O sea, tenemos organismos que han permanecido 4.000 millones de años. Primer dato que me parece fantástico. Segundo dato que me parece fantástico, están en todas partes. Bien. Son muy diversos fisiológicamente. Quiere decir, pueden vivir a partir de materia orgánica, de gases, de metales. O sea, crecen en todas partes, en cualquier tipo de sustrato. Y entonces conocer cuál es el funcionamiento de estas entidades en la naturaleza, o sea, qué están haciendo en esta naturaleza, es de suma relevancia para nosotros poder cuidar estos ecosistemas y poderlos aprovechar además. Ya, y además aprender desde su función. Por ejemplo, si hay algunos microorganismos que viven en condiciones extremas, como usted lo dice, en la sal, podríamos ver cómo funciona, dijéramos, qué indicadores tienen o podemos obtener de ellos datos, información para manejar otros organismos bajo iguales niveles de estrés o más o menos. Es decir, ¿sirve esa información? Se me ocurre el siguiente ejemplo. Un ejemplo, la producción de oxígeno. El oxígeno es un gas que nosotros utilizamos para respirar, estar vivos y generar energía. Entonces, nos suministramos de un alimento que es el sustrato, es la fuente de carbono, pero para poder consumir este sustrato necesitamos oxígeno necesariamente. Bien. Entonces, los microorganismos son los responsables de nuestra atmósfera moderna, donde el oxígeno es producido por ellos. Fantástico. Si no tuviéramos este oxígeno, nosotros no pudiéramos vivir. Los humanos no existiríamos si no hubieran aparecido los microorganismos. Los animales y las plantas no existirían si no hubieran aparecido los microorganismos. Entonces, esos son la condición primaria para el desarrollo de todas las formas de vida que conocemos en el planeta y siguen siendo los generadores de condiciones para que nosotros estemos aquí presentes. Fantásticamente explicado y expuesto. Son la base de la vida. Son la base de la vida. La base de la vida. Y en esta base de la vida hemos ido avanzando también justamente para aprovecharla a nuestro favor. Hay varios experimentos, varios proyectos en los que usted seguramente se va a involucrar este año. Algunos de ellos que pudieran ser citados, en los que va a trabajar usted con algún otro grupo de investigadores locales o nacionales o internacionales, doctor. Sí, continuando con esta idea de los ambientes hipersalinos, tenemos colaboraciones con instituciones nacionales, en particular el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí, con la doctora Berenice Celis, y con el doctor Brad Bebout de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, la base que se encuentra en San Francisco. Ellos están muy interesados en el estudio de estas comunidades microbianas que se desarrollan en estos ambientes hipersalinos. Y hemos tenido también la oportunidad de trabajar en el pasado con instituciones alemanas como el Instituto Max Planck en Bremen y la colección alemana de microorganismos en Braunschweig, en Alemania. Cooperaciones también con instituciones francesas e israelitas. Y entonces la ciencia necesariamente debe de vincularse con todos los sectores posibles. Ahorita estoy hablando de sectores académicos, pero debemos de aprender a vincularnos con el sector social, con la gente y con las empresas y con el gobierno. Ese es un gran proyecto que hemos trabajado durante muchos años, me refiero a los ambientes hipersalinos. Doctor, una última pregunta sería, en esta nueva relación con la sociedad, ¿cómo ve al centro, a la ciencia en México a favor de un mejor desarrollo? ¿Cuál es el camino? ¿Vamos en buen camino? Yo sí tengo mucha confianza en lo que hemos hecho como mexicanos, como científicos también. Yo podría hasta atreverme a decir que en algunos aspectos somos líderes. Por ejemplo, quiero hablar de la astronomía. Sí, claro. La astronomía, pues tenemos una tradición milenaria desde los mayas y desde los aztecas, ¿no? En medicina también hay una gran tradición, porque hay algunas enfermedades que son exclusivas de nuestro país y entonces todos los investigadores de todo el mundo se vienen aquí a estudiarlas. El caso de los sapiens hipersalinos es lo mismo. Nosotros somos privilegiados a tener estos ecosistemas. Y entonces investigadores de otras partes del mundo tienen su visión en nosotros porque saben que son entidades bien valiosas y nos han invitado a que cooperemos a comprender estos sistemas y es por eso que hemos aprendido también de ellos.
¿Cuál sería un buen deseo para este 2014 en torno a la ciencia y al Centro de Investigaciones respecto de la sociedad, doctor? Un buen deseo es que todos los jóvenes doctores y nuevos investigadores pudiesen tener acceso a las nuevas plazas y que se les den las oportunidades, que haya un recambio, o sea, los investigadores que ya tuvimos la oportunidad de vivir esto, de desarrollarnos, debemos ir pensando en los mecanismos para ofrecerles a los jóvenes las condiciones para que ellos se puedan desarrollar, porque necesitamos necesariamente de estos nuevos genios, de estas nuevas capacidades capitales humanas que tenemos que apoyar e impulsar, porque ellos son las nuevas ideas, ellas son las innovaciones en ciencia. Pues doctor, felicitarlo, darle nuestro más sentido agradecimiento porque siempre está usted dispuesto a acompañarnos en la tarea compleja de enseñarle a la gente lo que hacemos. Muchísimas gracias por la invitación y estoy a su disposición en cualquier momento. El mejor de nuestros deseos es que sigamos contando con personalidades en la ciencia como usted. Gracias. A usted, qué bueno. Este fue una primera ventana, un asomo pequeñito a ese mundo, gran mundo pequeño, de las bacterias y los microorganismos. Los dejamos.